we'll have a class till maybe 12 or 12:30. We'll take a little break. Entonces lo que vamos a hacer es tener una clase hasta las 12, 12:30 y después vamos a tomar un break. And then we'll do a little exercise where we'll write down what we want to, the essential things we want to remember. Y entonces después vamos a tener un ejercicio donde vamos a escribir las cosas esenciales que queremos recordar. And, essential things we want to practice, take with us. Cosas esenciales que queremos practicar, que queremos llevarnos con nosotros. And then we'll have a little sharing where everybody can just say whatever they want. Y después tendremos como un compartir donde cualquiera puede decir lo que quiera. Maybe tell us what you want to take with you. Tal vez nos puedes decir qué es lo que te quieres llevar contigo. And then that will take us to about 1:30. Y eso nos va a tomar hasta la 1:30. And if we're all still awake by then. Y si todos seguimos despiertos hasta esa hora. Does everybody have enough water? ¿Todos tienen suficiente agua? Yeah. And then we'll have kirtan at 1:30. Y bueno, a la 1:30 vamos a hacer kirtan. And then we'll have prasadam. Después tendremos prashadam. And then we'll get in the cars. Y después nos metemos a los autos. And have siesta. Y tenemos siesta. On the way back. Except the drivers. Except yeah. So, I wanted to talk, before we start the session, I want to talk a little more about Sangha. Antes de empezar la sesión, quiero hablar un poco más acerca del Sangha. So, Prema was asking, when you're in a retreat, it's a very good environment, but when you go back home, the environment is different. Y Prema estaba preguntando, cuando tú estás en un retiro hay un ambiente muy bueno, pero cuando regresas el ambiente no es el mismo, ¿no? No cambia. So, we're made a lot by our environment. Entonces hacemos mucho con nuestro ambiente. And we're made a lot by the people that are in our environment. Y hacemos mucho con las personas que están en nuestro ambiente. And we have this saying in English, Tenemos un dicho en inglés: show me your friends and I know what you're like. muéstrame tus amigos y yo sabré cómo eres. And it's a fact. Es un hecho. So, knowing this is a fact, Entonces saber que esto es un hecho, you can pretty much know what you will become like by the friends you choose. te puedes dar más o menos cuenta de qué es lo que te vas a convertir por los amigos que escoges. Or we could say, in general, the people with whom you decide to associate. Y podemos decir que en general con las personas con las que tú decides asociarte, We will become like them. vamos a This is convertirnos kind of en obvious. ellos. I grew up in America, so I don't speak Spanish. You grew up in Mexico, you speak Spanish. It's like that with everything. We just become what we associate with. Es como yo nací en Estados Unidos y por lo tanto no hablo español, pero ustedes que nacieron en México hablan español. Es más o menos como eso. Si tú te asocias, eso es lo que eres. And what happens is Y lo que sucede es que there's a kind of osmosis that takes place when you associate with people. es como un tipo de osmosis que sucede cuando te asocias con personas. You know, when you're married, ¿Sabes? Cuando estás casado, whether you like it or not, you start to become like the other person. cuando estás casado, te guste o no, te empiezas a parecer a la otra persona. Hopefully that's good. Esperemos que sea bueno. But because you're with them, by osmosis, you get the mentality of the other person. Y como estás con esta persona, por osmosis tú obtienes la mentalidad de ella o de él. So, one of the quickest ways to go from here to here is just change your environment, change your association. Y entonces uno de las maneras más rápidas de ir desde aquí hasta acá es cambiar tu ambiente, cambiar tu asociación. And one of the things we see is that sometimes something we're trying to achieve, we can't, but we automatically achieve it when we get in the right association. Entonces pasa mucho que hay algo que queremos lograr y no podemos, lo podemos lograr automáticamente con la asociación correcta. And vice versa. Y viceversa. Something we're trying to avoid, we fall into in bad association, or wrong association. Por ejemplo, algo que nosotros queremos evitar y nosotros caemos en eso por la asociación, por la mala asociación. So,
Anyway, it's a simple principle. De todas maneras, es un principio relativamente We're simple. very affected by our environment. Somos afectados por nuestro ambiente. So if we can create a spiritual environment Entonces, si podemos crear un ambiente espiritual and in our homes, en nuestras casas and then also in our visiting our temples or other places, y también cuando visitamos los templos Often. u otros lugares, then it's going to be easier. va a ser más sencillo. Because you don't want to create an environment that goes against what you're trying to achieve. Porque tú no quieres crear un ambiente que va en contra de lo que quieres lograr. And sometimes we unconsciously do that. Y a veces lo hacemos de forma inconsciente. So I just wanted to finish that idea. Solo quería terminar esa idea. So this last section, we're going to talk about something that's extremely important Entonces, en esta última sección vamos a hablar de algo que es muy importante. and that we all are challenged with. Y todos estamos desafiados por esto. And that is the negative tendency to be critical of others Y eso es la tendencia negativa de ser crítico con otros. or to be envious, O ser envidioso, judgmental, juzgador. Ya, juzgar. find fault, Encontrando fallas, as opposed to appreciating. como siendo lo opuesto a apreciar. And the reason that it's so halagar. important, Y la I think razón, there are two reasons. hay dos razones por las cuales es muy importante. Because if we have a mentality which tends to find faults more than appreciate, that mentality, it's not a spiritual, it's not the right mentality for someone who's trying to make spiritual progress. Porque si nosotros tenemos esta mentalidad de encontrar faltas, esa no es la mentalidad de alguien que quiere tener avance espiritual. So if we find in ourselves a tendency to be critical, we should think, okay, this is a problem. This means I have a problem. How do I want to say it? Yeah, just say, it means I have a problem. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos esta tendencia a ser críticos, significa que tenemos un We always problema. think the other person has a problem. O porque right? siempre pensamos que la otra persona tiene un problema. Yeah, but I could think well of someone Bueno, yo podría pensar bien acerca de alguien, even if they do something wrong. incluso si hacen algo malo. So I should be thinking if I'm focusing too much on people's faults, then there's something wrong with me. Entonces yo debería pensar, si me estoy enfocando mucho en las faltas de los demás, I mean, hay algo conmigo, most ¿no? people don't think like that. Pero la mayoría de nosotros no pensamos así. The second problem is El segundo problema when we find faults, es que cuando encontramos faltas, which as we're saying is a consequence of having the wrong mentality, que como ya dijimos es la consecuencia de tener la mentalidad it errónea, harms us more. eso nos daña más, It has a very negative effect on us porque tiene un efecto muy negativo en nosotros. because ¿Por qué? it's a very negative energy. Es una energía muy negativa, It's very low. It's a very low energy. es una energía muy baja. In Sanskrit, we call it tamaguna, En sánscrito lo llamamos tamaguna, the lowest material quality of consciousness there is. la cualidad material más baja que hay. And so, if we cultivate a low state of consciousness Entonces and our desires to go up, we make it very difficult on ourselves. si nosotros cultivamos un estado de conciencia bajo y queremos subir, va a ser muy difícil. Yeah. So, one would think, Entonces uno podría pensar, when you think of a sadhu, cuando piensas en un sadhu, en un santo, you think of someone who's very positive, piensas en alguien que es muy positivo, very loving, muy amable, very appreciative, and very humble. muy apreciativo y muy humilde. So, finding people's faults unnecessarily is really the opposite of humility.
Entonces, encontrar faltas innecesarias en otras personas es lo contrario de la humildad. And we find that when we cultivate humility, our tendency to appreciate others goes up. Entonces, y nos damos cuenta de que cuando cultivamos la humildad, nuestra tendencia a apreciar a los demás crece. You wouldn't think that a very humble person goes around criticizing everybody. It's a contradiction. Tú no pensarías que alguien muy humilde va por ahí criticando a los demás, es una contradicción. You don't really see proud people going around praising others unless they're trying to get something from them. Y tampoco ves a gente orgullosa por ahí tratando de alabar a los demás a menos que quieran algo. Yeah. So I think we can start with this understanding. Yo creo que podemos empezar con este entendimiento That we're trying to cultivate humility. de que estamos intentando cultivar la And a humildad. symptom of humility will be to see the good in others. Y un síntoma de la humildad es ver el bien en los demás. Symptom will be to respect others. Un síntoma sería respetar a los demás. And criticism is anything but respect. Y la crítica es cualquier cosa menos respeto. So if we can think Entonces, si nosotros podemos pensar that when I'm criticizing others unnecessarily, que cuando estoy criticando a los demás de forma innecesaria, it's a sign of pride, es un signo de orgullo, that would be a really good place to start. eso sería un buen lugar para empezar. If we understand that. It's a very important understanding. Y si lo podemos entender, es muy importante entender Because esto. if we don't understand that, Porque si no lo entendemos, we'll just say, no, that person did this wrong or that wrong. vamos a simplemente decir, no, esta persona hizo esto mal y esto mal. But it's better to think, no, it's due to my lack of humility. Y es mejor decir, no, esto lo pienso porque es la falta de mi falta de And humildad. humility is a very important quality to develop. Y la humildad es una cualidad muy importante que desarrollar. You see, if you turn on you know what Prabhupada said? He said, everything used to be done by people, then you create machines and then people lose their jobs. Entonces el Srila Prabhupada decía que todo solía ser hecho por personas, pero después crearon las máquinas y después If we todos gave perdieron you sus all a trabajos. fan, I don't think you could produce as much as that one fan. Right? That one fan, yeah. I mean, in olden days, some people, that would be their job. Yes. Anyway, that's another topic. Bueno, eso es otro tópico, ¿no? De lo que se hacía a mano antes. Yeah. I have a beautiful story. Tengo una historia hermosa. It's one of the most amazing stories about humility you will ever hear in your life. Es una de las historias más geniales de humildad que pueden escuchar en su vida. Maybe the most. Tal vez la más. So, this must have taken place in like 1930, Esto fue en 1930, in an ashram in India. en un ashram en India. And this was the ashram of Srila Bhaktisiddhanta, who is Prabhupada's spiritual master. Y este era el ashram de Srila Bhaktisiddhanta, que es el maestro espiritual de Srila Prabhupada. The chatter, it shouldn't go on the ground. El chadar no debe tocar el piso, Because it has the Maha Mantra on it. porque tiene el Mahamantra. Shouldn't go. Nothing sacred should touch the floor. Nada sagrado debería tocar el piso. And so, in the ashram, the head monk in the ashram was not chanting his rounds. Entonces en este ashram, el monje jefe no estaba cantando sus rondas. Monje jefe, no canta. A la mala. Mala? Japa. Japa mala. Grande problema. Because everyone who lives in the ashram must chant at least 16. Es un gran problema porque todos los que viven en el ashram In those days, 64. deben cantar por lo menos 16. Y en esos días, 64 What we did rondas. this morning, 4 times more. Lo que hicimos hoy día en la mañana, pero 4 veces eso. So you get up at 2 a.m. Entonces te levantas a las 2 de la mañana till 10 a.m. hasta las 10 de la mañana. and you have 64. Y has cantado 64. Those days that was the standard. En esos días, ese era el estándar. And now Y ahora, he wasn't chanting any, él no estaba cantando ninguna. and he's the head. Y él era el jefe, ¿no? La That's the cabeza. problem, right?
había un problema. So they went to Srila Bhaktisiddhanta Fueron a decirle a Srila Bhaktisiddhanta and they esto, told him the situation. y le dijeron la situación. And then he asked, Y entonces él preguntó, is he doing service? ¿él está haciendo servicio? He said, yes, all day he's doing service. Y le dijeron, sí, todo el día él está haciendo servicio. And the people who were complaining were going crazy. Y la gente que se estaba quejando estaba enloqueciendo. This is very bad. He's in charge of the ashram. He's not chanting. Y esto está muy mal, que él está en cargo del ashram y no está cantando. You can imagine. Se pueden imaginar. And then Bhaktisiddhanta blew their minds. Y entonces Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta, les voló la cabeza. He said, just see what a great devotee he is. Solo vean cuán buen devoto es él. He's doing service all day Está haciendo servicio todo el día and he's not chanting. y no está cantando. He has so much devotion. Él tiene tanta devoción. He's overflowing with devotion. Está como rebosando, claro, gracias, de devoción. He's got a whole reservoir of devotion. Tiene toda una reserva de devoción. So even he doesn't chant, Y incluso aunque no cante, he still has the bhakti to serve all day. él tiene, incluso sin cantar, tiene el bhakti para servir todo el día. If I didn't chant my rounds, I couldn't do that. Si yo no podía cantar mis rondas, yo no podría hacerlo. They turned their heads around, right? Entonces les cambió, ¿no?, la idea. Because they were expecting he would correct it or chastise. Porque estaban esperando que lo corrigiera o que lo castigara. But he was giving a lesson. Entonces les dio una lección. That humility means you always feel you're lower and others are better. Que la humildad significa que siempre you always feel lower, o sea, perdón, siempre te sientes más bajo aunque estás arriba. You see others as better. Ves a los demás como mejor que That's tú. what he was teaching. Eso es lo que estaba enseñando. If I didn't chant, I wouldn't be able to serve. I wouldn't have the strength. I would go off into Maya. Entonces lo que dijo él, ¿no?, que si yo no pudiese cantar, yo no podría servir, yo caería en Maya. Just see how much devotion he has. Para que vean cuánta devoción tenía este devoto. He taught another lesson. Y dio otra lección también. Sometimes there would be a problem in the ashram, Algunas veces había problemas en el ashram and someone would come to him y alguien se acercaba a él to complain a quejarse about another devotee. acerca de otro devoto. Oh, Prema Madhava, he's bothering everybody. Bueno, Prema Madhava está molestando a todos. He's giving out cards to everybody. Le está dando estas tarjetas a todos. So now I'm going to go to the head. I'm going to go to Bhaktisiddhanta to complain about Prema Madhava. He's too enthusiastic. Entonces voy a ir donde Bhaktisiddhanta a quejarme porque Prema es demasiado entusiasta. Just kidding, just kidding. Solo un chiste. So I would come to Bhaktisiddhanta, and he would say, yes, and I would say, I have a problem with Prema. Entonces llegaría, ¿no?, a donde Bhaktisiddhanta y él diría, sí, ¿qué And then pasa? Bhaktisiddhanta would say, well, tell me something good about him. Y le cuentas, ¿no?, que tienes un problema y ahí Bhaktisiddhanta te diría, hey, ya, pero dime algo bueno acerca de él. And I'd say, oh, Prema, he's a very nice person. Y yo podría decir, Prema es una persona muy buena, He's very strict, es muy estricto, very compassionate, es muy compasivo. like that. And then after I would say the good things, Y después de decir las cosas buenas, Bhaktisiddhanta would say, okay, meeting is over. y después de eso, Bhaktisiddhanta diría, bueno, la reunión se acabó. Oh, but what about the complaint? Y bueno, ¿y qué pasó con la queja? Meeting is finished. No, la reunión se ha acabado. What was he teaching? ¿Qué es lo que él estaba enseñando? See the good. Now, A ver el bien. we all know everybody has faults. Todos sabemos que todos tienen faltas. And we know that sometimes the faults are harmful to them or to others, and they need to be corrected. Y sabemos también que esas faltas en general son dañinas para ellos o para otras personas y necesitan ser corregidas. But we also know Pero también sabemos that sometimes que a veces it's just unnecessary to Es- point out the fault. It has no value. es innecesario apuntar a la falta porque no tiene valor apuntar a la falta. I'm okay. You're all gonna die. Se van a morir de cansancio o algo.
I'm getting hot looking at you. Me da calor cuando los veo por su esfuerzo. That's compassionate. Huh? She says that we are like in Egypt. So he didn't want to pollute the ashram with criticism. Entonces él no quería contaminar el ashram con críticas And he wanted to purify the ashram with praise. y quería purificar el ashram con halagos. So that when you praise another, it raises your consciousness and it raises their consciousness. When you criticize, it degrades your consciousness and degrades their consciousness. Entonces cuando tú halagas a alguien, sube tu conciencia y la de la otra persona. Y cuando tú criticas a una persona, baja su conciencia y la tuya. It's a very low energy. Es una energía muy baja. And appreciation is a very high energy. Y la apreciación es una It's energía a muy very alta. high emotion. De una emoción muy alta. How can you compare a good critic with a bad critic or All something right, good. that It's a good question. Yeah. ¿Cómo se puede comparar una buena crítica con una mala crítica? A couple of things. Hay un par de cosas. If I have to lodge a complaint about somebody, will it do anything? Will it be any value to do it? That's number one. Entonces la pregunta número uno es si esta crítica le da valor a alguien, nos da valor. And the second thing is, what is my intention in lodging the complaint? Y la segunda es, ¿cuál es mi intención cuando yo hago esta crítica? Is my intention to help the situation? ¿Es mi intención ayudar en la situación? Or is my intention to raise my ego up to the next level? ¿O mi intención es subir mi ego al siguiente nivel? Or hurt somebody? ¿O herir a alguien? So obviously there are valid situations where things need to be corrected. Obviamente que hay situaciones válidas en las que las but- cosas necesitan corregirse. But you know, sometimes some people, they're not capable of correcting Pero bueno, because they don't have the right mood. And it makes it worse when they try to correct. bueno, sabes, y a veces pasa que algunas personas en ciertos momentos no corrigen, no lo hacen correctamente. No corrigen correctamente porque no tienen el humor necesario You know, o correcto. It's possible to make the situation worse by trying to correct it Y es posible que se haga peor la situación tratando de if corregirla. you don't have the right mood. Si no tienes el humor correcto, la actitud I correcta. see that all the time. Y yo veo eso todo el tiempo. It's like two wrongs don't make a right. Es como dos malos no hacen un bueno. And, you know, sometimes appreciation or saying I'm sorry can just neutralize the whole problem. Y a veces la apreciación o simplemente decir que uno lo siente puede solucionar el problema. And the third thing is, La tercera cosa es, yeah, I may not be the right person. I may have the right mood, but I may not be the right person. I'm not in the right position to do it. yes, I've heard that people with o personas casadas o parejas, they should not, ellos no se deberían criticar. People with faults shouldn't criticize. sí, dice que... Que no, tal vez no es la persona correcta. Claro, entonces Criticize one another. lo que dijo Gurudev fue que hay muchas veces pasa que Well- hay personas que tienen el humor correcto, pero no están en la posición correcta para arreglar el problema. Y what he was saying Yeah, is that yeah. Couples should, like friends, yeah. Yeah, because that's not why you get married. es porque tú no te casas para eso. I think I'll get married so I can, I need more criticism. Yo creo que me casé porque necesitaba más crítica. In fact, De hecho, de hecho, in fact, de hecho, de hecho. in facto, de hecho, if couples are criticizing a lot Si las parejas se están criticando mucho and they don't stop, y no se detienen, you can pretty much get out a calendar and write the date down when they'll get divorced. muy probablemente puedas tomar el calendario y escribir la fecha en la que se van a That's the divorciar. precursor of
predicting divorce. Porque eso es un precursor, eso predice el divorcio. It's negative. Es negativo. If you have a relationship with a lot of negative, what happens to the relationship? Si tienes una relación con mucho negativo, ¿qué pasa con la At relación? a certain point, it's destroyed. En cierto punto se destruye. Whether it's between a couple, married couple, or friends. Puede que sea una pareja de casados o un par de amigos. So that was my original point. Criticism, it's destructive to me, it's destructive to the person and the relationship. Y ese era mi punto original, que la crítica es destructiva para mí y destructiva para la relación con esta persona. I have a story. Tengo una It's historia. such a beautiful story. Es una historia muy It's bonita. from the Srimad Bhagavatam. Este es Srimad Bhagavatam. So, some of you know this story, Algunos de ustedes la conocen, but there were 4 boys pero había 4 chicos who decided they had mystic power. They decided they will remain 5 years old their whole life. In other words, their body won't grow beyond 5. Entonces estos chicos tenían poderes místicos y decidieron que siempre iban a tener 5 años, que su cuerpo siempre iba a tener 5 años. They wanted to be monks Y querían ser monjes their whole life. toda su vida. And they didn't want any women to get the wrong idea. Y no querían que ninguna mujer se pudiera tener la idea errónea. So they had the power to remain 5, so no woman is going to want to marry a 5-year-old boy. Entonces tenían el poder de mantenerse como 5 años y ninguna mujer se va a querer casar con alguien de 5 años, ¿no? So they were not bhaktas. Ellos no eran bhaktas. They were, what were they? Gyanis? They were like, they weren't doing bhakti. Ellos no eran bhaktas, estaban haciendo gyani, bueno, no sé, And no, they wanted no to eran go to, bhaktas. they wanted to go to the spiritual world. Y querían ir al mundo espiritual. And in the spiritual world, there are security gates. En el mundo espiritual hay puertas de seguridad. You have, and first gate, lust, second gate, anger, second gate, greed, like that. Entonces la primera puerta es la lujuria, la segunda puerta es la ira y así, ¿no? Okay, so they go over your heart. Beep, 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 beep. Greed, can't go. Go back to the material world. Claro, entonces tú vas y pasas y suena, ¿no? La alarmita y dice tit, tit. Oh, él es greed, es You know all the problems. avaricia, él es avaro, así que bueno, no puedes entrar al mundo espiritual. Lust, anger, greed, all those good things. Lujuria, One gate for ira, avaricia. And the last one is devotion, the seventh gate. Y el último, la séptima puerta, es la devoción. So because they weren't bhaktas, they were practicing another form of spiritual life, but they weren't practicing devotion. So they made it through the first 6 because they were liberated, but they didn't make it through the 7th gate. Entonces, como ellos no eran bhaktas, no practicaban la devoción, ellos pudieron llegar hasta la sexta puerta, pero la última, Yeah. So the guards stopped them from going in. los guardias los detuvieron para que no puedan pasar. Beep, beep, beep. Sonó, ¿no? They don't actually have gates, but the guards can see. And so the guard said, you know, you're lacking this quality of devotion. You haven't gone to that level of spirituality yet, so you're not allowed in here. This is only people who love God can come here. Y entonces ahí los guardias les dijeron, ¿no?, que ellos no tenían devoción, no tenían bhakti y que no podían pasar. Solamente la gente con devoción puede pasar a esta puerta. And they became really angry. Y ahí se enojaron mucho. And they said, who are you guards? You're not qualified. ¿Quiénes son ustedes, guardias? Ustedes no están calificados. And they said, who are you? You're not qualified to come in here. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no están calificados para venir, para pasar esta puerta, para They entrar. had a big fight. Y tuvieron una gran pelea. So the Lord was there and he heard the fight. Y ahí estaba el Señor y pudo escuchar la pelea. So he came out Y salió. and he apologized to the 4 young boys. Y se disculpó con los 4 niños. Because anyone who represents you is you become responsible for their behavior. So it's as if Lord Vishnu was offending these 4 boys. So he had to apologize on behalf of the guards. Entonces, cualquier persona que te representa, tú eres responsable de lo que él está haciendo. Entonces, el Señor Vishnu salió porque estos guardias estaban faltándole el respeto a los niños. So Lord Vishnu said, I'm sorry, lo siento. Entonces, llegó el Señor Vishnu y les dijo, lo siento. And immediately the 4 boys, they said, I'm sorry. Y de forma inmediata, los 4 niños también dijeron, lo sentimos. And immediately
the guards said, I'm sorry. Y de forma inmediata, los guardias también dijeron, lo sentimos. So you see how one word shifted the energy. Y puedes ver cómo una sola palabra cambió la energía. Okay, I have a story for the men, Tengo una historia para los hombres and the women are going to love it. y a las mujeres les va a encantar. So there was a boy, Había un niño and he told his father, I want to get married. Can you help me? y le dijo a su papá que se quería casar. ¿Me puedes ayudar, por favor? What can you teach me? What do I need to know? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué necesito saber? So his father said, yeah, I can teach you. Y entonces su padre dijo, sí, yo te puedo enseñar. And so he told the son, I need you to say I'm sorry. Y le dijo al hijo, necesito que digas que lo sientes. And the boy said, what for? Y el Father. hijo dijo, ¿y de por qué tengo que decir lo que hice? The father said, no, just say I'm sorry. No, solo dilo, dijo el Why? papá. He said, you'll understand. Just say I'm sorry. Y el hijo le decía, ¿pero por qué? Y el papá decía, hey, lo vas a entender, solo But I dilo. didn't do anything wrong. Y el hijo dijo, hey, pero yo no he hecho nada malo. Just say you're sorry. Solo di que lo sientes. Why should I say sorry? I didn't do anything. Pero ¿por qué debieses decir algo si yo no he hecho nada? Shut up and say you're sorry. Cállate y di que lo sientes. All right, I'm sorry. Oh, bueno, lo siento. I say, okay, now you can get married. Y ahí le dijo, bueno, ahora te puedes If you casar. can't say I'm sorry, don't get married. Si no puedes decir que lo sientes, no te cases. That story's for you also. Thank you, Gurudev. So I'm just trying to point out that criticism is toxic Solo to everything and everybody. quiero resaltar que el criticismo es tóxico. And it's a symptom of a low level, it's a symptom of a personal problem we have. Es tóxico en cualquier persona y es un síntoma de lo bajo que estamos. And I think a lot of times we know it's really a symptom of frustration with ourselves. Y yo pienso que muchas veces sabemos que es un síntoma de frustración con nosotros mismos. Because sometimes when we see our own fault in another person, it really bothers us. Where if another person doesn't have a fault, has a fault we don't have, it doesn't bother us as much or at all. Porque muchas veces cuando nosotros vemos nuestra falla en otro, eso nos molesta mucho más. Y si esa persona tiene otra falla que nosotros no tenemos, no nos afecta. Yeah. So I would just trying to suggest that when we find fault, we be more conscious of what's going on internally. Solo quiero sugerir que cuando encontremos una falla, una falta en alguien, seamos más conscientes de lo que realmente significa. If I find fault with someone, it supposedly makes me look better because we were like this and I put you down, so now I'm above you. Entonces, cuando yo encuentro falta en alguien, supuestamente me hace ver mejor porque tú estás un poco más abajo que yo, tú tienes una falta, ¿no? Correct? Doesn't put me up, it just puts you down, so it makes me higher. Entonces, te hace ver a la otra persona más abajo y por lo tanto me hace ver a mí más arriba. But actually what happens is when you bring somebody down, you go down with them. Pero lo que pasa realmente es que cuando tú mandas a alguien abajo o lo tiras hacia abajo, tú también vas hacia abajo. And when you bring them up, you go up with them. Y cuando tú tiras a alguien hacia arriba, tú vas hacia arriba con ellos. Now, I Ahora, want to ask you a question. les quiero preguntar algo. Because there are many other reasons why we might find fault. Porque hay muchas otras razones por las cuales podemos encontrar So I faltas. thought we could have a discussion Y pensé que podíamos tener esta discusión. based on the question, why do we find fault? Basados en la pregunta de por qué encontramos faltas. And obviously you're going to have to answer it from personal experience. Y obviamente van a tener que responderlo desde su experiencia personal. So the question then is, if you've ever found fault, why did you do it? La pregunta es, si alguna vez encontraste una falta, ¿por qué lo hiciste? What need were you trying to fulfill? ¿Qué necesidad estabas tratando de satisfacer? What were you trying to get from it? ¿Qué estabas tratando de obtener de eso? What were you trying to prove? ¿Qué intentaste probar? What was going on inside of you? ¿Qué pasaba dentro de ti? Like that. So I don't think we should have discussion. I think we should do it with the partners first. Yo no sé, no discutamos, tal vez lo podemos hacer So con el you get a compañero partner primero. and just discuss this. You'll discover some things maybe you haven't realized about yourself.